Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar del tema esfuerzo cortante. Pues el esfuerzo cortante también se le conoce como esfuerzo de cizalladura o esfuerzo de corte. Pues primero hagamos la siguiente precisión. Inicialmente nosotros vamos a hablar de esfuerzo cortante en pernos o en uniones. Posteriormente, cuando veamos esfuerzos de flexión en vigas o flexión en vigas, vamos a hablar de esfuerzo cortante en vigas. Por el momento nos vamos a centrar en esfuerzos cortantes en elementos de máquina, en este caso uniones o pernos, ¿sí? Entonces, empecemos cómo identificar un esfuerzo cortante. Pues aquí hay que hacer una analogía. Digamos que nosotros anteriormente cuando vimos fuerza normal, también vimos esfuerzos normales, hablábamos de que la aplicación de la carga era perpendicular a la sección transversal del elemento. ¿Qué significaba esto? Que tú aplicabas una carga de forma perpendicular a la sección transversal del elemento y se generaban esfuerzos normales. En este caso nosotros vamos a hablar de esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué diferencia tienes en esfuerzo cortante? Pues básicamente un esfuerzo en donde el área actúa paralela a la carga que estoy aplicando. Ojo, primera diferencia. En esfuerzo normal yo tenía una carga aplicada de forma perpendicular a una carga y ahí tenía un esfuerzo normal. En este caso voy a tener un esfuerzo en donde el área actúa paralela a la carga que estoy aplicando. Por ejemplo, aquí tengo una placa AB, ¿sí? Entonces, esta placa AB está sometida a una fuerza, a un par de fuerzas de corte, ¿sí? Recordemos que si tú tienes un elemento y a ese elemento le aplicas una fuerza en una dirección, siempre se generará otra fuerza, ¿sí?, de reacción. O sea, tienes fuerza de acción y fuerza de reacción. En este caso es la fuerza P'. ¿Por qué se genera una fuerza de acción y reacción? Pues primeramente para mantener el equilibrio. Y recordemos que también es una de las leyes de Newton. Entonces, este elemento está sometido a un par de fuerzas en las cuales el área, este es el área de la sección transversal del elemento, está actuando paralela a la carga que se está aplicando. Por lo tanto, se puede decir que esta placa AB está sometida a esfuerzo cortante. De hecho, si nosotros hacemos un corte de la sección AC, encontramos que además de la fuerza actuante, que es la fuerza P, que va hacia abajo, o sea, fuerza que negativa, ¿sí? Y encontramos una fuerza hacia arriba, una fuerza de reacción, P', una fuerza positiva, en donde el área, consideremos este área que estoy señalando con el cursor, con el mouse, esta área está actuando paralela a las cargas que estoy aplicando. Por lo tanto, este elemento estará sometido a esfuerzo cortante. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, recordemos que en el eje X, en este caso no hay, hacemos sumatorias en el eje Y y hacemos igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque nosotros debemos considerar que los elementos están en equilibrio. ¿Qué significa que un elemento esté en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Asimismo, sumatoria de momentos en el eje X igual a 0, sumatoria de momentos en el eje Y igual a 0 y sumatoria de momentos en el eje Z igual a 0. Así considero que mi elemento está sometido o que está en equilibrio. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, encuentro una carga positiva, ¿sí?, que en este caso es la carga P' hacia arriba, menos la carga actuante P igual a 0, de lo cual denoto que la carga P es igual a la carga P'. Es decir, son fuerzas iguales,
en sentido contrario, pero que están actuando de forma paralela, ¿sí?, a la carga que se está aplicando. Por eso es que se dice que ese elemento está sometido a esfuerzo cortante. Bien, resulta que este esfuerzo cortante, tú para hallarlo necesitarías ecuaciones complicadas. Entonces, digamos que para efectos de prácticos se ha establecido hablar solamente de esfuerzo promedio. Este simbolito que ustedes ven aquí, este simbolito se llama tau y simboliza el esfuerzo cortante. Entonces se habla de que toda la ecuación o que toda la fórmula sea solamente de esfuerzo cortante promedio. ¿Por qué promedio? Porque no es el mismo en toda la sección. Digamos que el esfuerzo cortante puede variar a lo largo de la sección circular. Por ejemplo, si tú tienes una barra de tipo circular, encontrarás que el esfuerzo cortante va a variar. Digamos que en el centro de la barra este esfuerzo cortante puede ser mayor y a medida que se va acercando, ¿sí?, hacia las caras, este esfuerzo va a disminuir, ¿sí? Entonces, como no es constante, se ha hablado de esfuerzo promedio. De hecho, aquí está la definición. El esfuerzo cortante promedio es la relación entre una fuerza aplicada a una cara de un objeto y paralela a ella dividida entre su área. Entonces, hablamos de esfuerzo cortante promedio, o tau promedio igual a fuerza sobre área. Sigue siendo igual, fuerza sobre área. Solo que en este caso, este área va a actuar de forma paralela a la carga que estoy aplicando. Acá tenemos un esfuerzo, ¿sí?, en donde el área está actuando paralela al área. De hecho, aquí vemos el área. Este es el área de corte de esta figura. ¿Qué representa esta figura? Pues dos láminas o dos placas, una placa A y una placa B, las cuales están sometidas a esfuerzos cortantes. Digamos que están unidas, ya sea por algún tipo de adhesivo, pues, y tienen un área de corte. O sea, esta área que está sombreada aquí está sometida a esfuerzo cortante. ¿Por qué está sometida a esfuerzo cortante? Porque la carga P, las cargas P, que son cargas, están actuando de forma paralela al área. Por eso se dice que se está generando un esfuerzo cortante. Bien, este sería el esfuerzo cortante promedio. Ojo, se habla de esfuerzo cortante promedio. ¿Por qué? Porque este varía a lo largo de toda la sección. El esfuerzo cortante no es el mismo. Entonces, el valor obtenido para el esfuerzo cortante es un valor promedio para toda la sección. O sea, ¿por qué? Porque la distribución de los esfuerzos cortantes no es constante, no es uniforme. Se asume que es uniforme, entonces por eso se habla de esfuerzo cortante promedio o tau promedio, que es una carga sobre un área. O sea, en resistencia de materiales, ten presente primero que esfuerzo es fuerza sobre área. Cuando vimos esfuerzo simple, hablamos de que la carga era perpendicular a la sección transversal del elemento y se generaba un esfuerzo normal. En este caso estamos hablando de esfuerzo de corte o esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalladura o simplemente esfuerzo cortante o esfuerzo de corte. Entonces hablamos de tau promedio o esfuerzo cortante promedio, fuerza sobre área. Bien, aquí tenemos la misma figura, ¿sí? Y el área sombreada sería el área que está sometida a esfuerzos cortantes. Pues recordemos siempre, un esfuerzo en donde el área actúa paralela a la carga que estoy aplicando. Esto es lo que se refiere a esfuerzos cortantes. Entonces, si yo evalúo, digamos, esta carga, este área que está sometida a corte, ¿sí?, voy a encontrar estos diferenciales.
cada uno de estos diferenciales, supongamos que están distribuidos en todo el área sometida a corte. Serían estos diferenciales. ¿Diferencial de qué? Entonces, en cada área tiene un diferencial de área y un diferencial de fuerza. Recordemos que cuando nosotros hablamos de elemento diferencial, nos referimos a una muestra representativa o a una pequeña parte, así como lo viste en cálculo diferencial. Pues cuando tú hablabas de diferencial, hablabas de una pequeña parte. Ahora, si tú quieres saber exactamente cuánto esfuerzo cortante está sometido a esta área de corte, tú tendrías que hallar el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, hallar el esfuerzo cortante y sumarlas. Sumar cada pedacito, cada tramito de estos que tú ves aquí, cada pedacito o cada diferencial, tú los tendrías que sumar. Entonces, ¿cómo lo sumas? Lo sumas con integrales, integrando. ¿Sí? Integrando cada elemento diferencial. Entonces ya se va complicando el asunto. Entonces es por eso que nosotros hablamos de esfuerzo cortante promedio. Bien, si nosotros hacemos la sumatoria de los diferenciales de área y también hacemos la sumatoria de los diferenciales de fuerza, dF o dP, fuerza P es igual a F, encontramos lo siguiente, que el esfuerzo será igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. Y ahora, si tú despejas el diferencial de fuerza, encontrarás que el cortante multiplicado por el diferencial de área equivale a el diferencial de fuerza de cada uno de los pedacitos. O sea, son unos pedacitos pequeños de esta área total. Y por lo tanto, si tú quieres quitar ese diferencial, ¿qué tienes que hacer? Integrar. ¿Qué es una integración? Pues una suma. Ya lo viste en cálculo integral. Una suma de varios elementos diferenciales. Entonces, en este caso, la fuerza a la que está sometida cada elemento diferencial será igual a la integral del cortante por el diferencial de área. ¿Sí? Ahora, como estamos estableciendo que se habla de un cortante promedio, podemos decir que el cortante promedio es una constante dentro de la integral. ¿Y qué pasaba cuando teníamos en una integral una constante? La podíamos sacar de la integral. ¿Sí? Si tú integras integral de cortante por el diferencial de área, encontrarás que la fuerza es igual al cortante por el área. ¿Sí? Fuerza igual al cortante por el área. ¿Por qué? Porque se sacó el cortante por la integral del diferencial de área. Y la integral del diferencial de área es área. Entonces tú tienes fuerza igual a cortante o tau. Este símbolo se llama tau. Fuerza igual cortante por área. O sea que el esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ya sabes. Pero área que actúa paralela a la carga que estoy aplicando. Es parecido a cuando hiciste el ensayo de impacto. ¿Qué pasaba? El péndulo golpeaba un área de corte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa área de corte era paralela a la carga que se estaba aplicando. Entonces por eso se llamaba área de corte. ¿Y cómo la hallabas? ¿Te acuerdas que cogías el espesor debajo de la ranura multiplicado por el espesor debajo de la ranura multiplicado por el ancho de la probeta? Así obtenías el área de corte, área que era paralela a la carga que aplicaba el péndulo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y por eso, pues obtienes el esfuerzo cortante promedio será igual siempre a la fuerza sobre el área. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Digamos que tenemos un elemento, puede ser una viga o puede ser una placa aplicada o apoyada y tiene dos apoyos.
Entonces, esta placa está, sobre ella está actuando una fuerza en el centro, ¿sí? Entonces, pero si nosotros nos centramos solamente en esta zona o en esta región, encontraremos que hay un tramo de esta placa que está sometido a esfuerzo cortante. Entonces, si nosotros sacamos esta parte que está aquí, estoy señalando con el cursor, ¿sí? Encontraremos que esta zona está sometida a esfuerzo cortante. Entonces, como hay una fuerza actuando, una fuerza negativa hacia abajo, se generarán dos fuerzas de reacción. O sea, una fuerza de acción F y dos fuerzas de reacción B, fuerzas cortantes. Recordemos que la fuerza cortante también se puede denotar con la letra B, V. Entonces, la sumatoria, si tú haces sumatoria de fuerzas en Y, encontrarás que igual a 0, porque nosotros siempre tenemos que considerar que los elementos están en equilibrio. Entonces, si los elementos están en equilibrio, tú tienes que considerar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso, son iguales a 0. Entonces tú tienes una fuerza negativa, que es la fuerza F que va hacia abajo, más esta fuerza positiva, más esta fuerza de reacción positiva igual a 0. Resolviendo quedaría menos F más B, 2B igual a 0. Y ya si nosotros pasamos este miembro que está aquí, lo pasamos hacia la derecha, entonces quedaría positivo, sería 2B igual a F, y la fuerza cortante es igual a F medios. Ojo, fuerza cortante igual a F medios. ¿Qué quiere decir? Que este material se está generando la mitad del cortante de F y que en esta parte acá se está generando la mitad de esta fuerza de F. El cortante será igual a la mitad de la fuerza, en este caso de la fuerza que se está aplicando en esta zona, y el cortante en esta zona es igual a la mitad de la fuerza que estoy aplicando. En ambos casos la fuerza está actuando paralela al área. Este es el área de la sección transversal del elemento. Por lo tanto, se puede decir que el elemento está sometido a esfuerzo cortante. ¿Sí? Esfuerzos cortantes. Bien. Entonces, más adelante, cuando veamos vigas, encontraremos que ya ahí sí tocaría hablar de lo que es diagramas de cortante o ¿sí? diagramas de fuerza cortante, ¿no? Entonces ahí vamos a analizar cómo se comporta, qué incidencia tiene el cortante a lo largo de una viga. ¿Sí? Eso lo veamos cuando lo veamos unas vigas, cómo es la naturaleza de la fuerza cortante de las vigas más adelante. En este caso nos estamos concentrando en esfuerzos cortantes en uniones o en pernos. Bien, aquí tenemos esfuerzos cortantes en pernos. Esta es la vista en corte de una conexión de un perno sometido a cortante. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del diseño? Pues nosotros como ingenieros civiles diseñamos estructuras. Dentro de estas estructuras encontramos vigas, columnas, losas. Pues, o sea, diseñamos estructuras, pues lógicamente si diseñamos toda la estructura como tal, todo el edificio, nos toca diseñar pues los elementos de cada uno que hacen parte. Entonces, básicamente esta aplicación tiene que ver mucho con la ingeniería mecánica. Digamos que tú o ellos pueden estar sometidos o pueden, como en el campo profesional, a desarrollar elementos de máquina. Esto es un elemento de máquina, un perno es un elemento de máquina. Entonces, ¿qué pasa? Tú debes ser capaz de diseñar un perno que sea capaz de resistir los esfuerzos cortantes a los cuales está sometido. ¿Sí? Entonces, una sección sometida a esfuerzos cortantes, cargas transversales a lo largo del eje longitudinal del elemento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este perno, un perno que está uniendo dos placas, una placa A y una placa B.
Sobre la placa A hay una fuerza F, fuerza positiva hacia la derecha, y una fuerza F', fuerza negativa hacia la izquierda. Entonces, esta sección es lo que se conoce como esfuerzo cortante simple. ¿Por qué esfuerzo cortante simple? Porque hay una sección que está sometida a cortante. Si nosotros extraemos este tornillo que está en esta zona, aquí vemos el tornillo, ¿qué encontramos? Que este está sometido a fuerzas cortantes. Es una fuerza F hacia la derecha y una fuerza F' hacia la izquierda. Y encontramos el área que está sometida a cortante. Entonces, si tenemos una fuerza F hacia la derecha, habrá una fuerza actuante F, una fuerza actuante F hacia la derecha, encontrarás una fuerza P hacia la izquierda, una fuerza de reacción. Entonces, siempre hay fuerza de actuante, fuerza de acción y fuerza de reacción P. Entonces, si tú haces sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿por qué en el eje X? Porque no hay fuerzas en el eje Y. Entonces, encontrarás que F menos P, o sea, la fuerza actuante menos la fuerza reactiva, la fuerza actuante menos la fuerza reactiva igual a 0, encontrarás que F es igual a P. O sea, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Entonces, como el esfuerzo no es el mismo en toda la sección, hablamos de esfuerzo cortante promedio. Área sobre fuerza sobre área, o carga sobre área, o fuerza sobre área. Igual F es igual a P, fuerza actuante igual a fuerza reactiva. Ok, entonces hablamos de esfuerzo cortante promedio. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no es constante en toda la sección. Entonces habrá otro tipo de esfuerzo, cual se le conoce como esfuerzo cortante doble. Y tenemos esta figura. En esta figura se está generando un esfuerzo cortante doble. ¿Por qué se genera un esfuerzo cortante doble? Pues porque hay dos secciones sometidas a cortante. ¿Sí? Dos secciones sometidas a cortante. Entonces, esta placa es una placa AB. Entonces, en esta placa está unida por dos pernos. Estos serían los pernos: perno A, perno B, perno C, perno D. O sea, no son unos pernos como tal, son unas placas. Tienes la placa A, placa B, placa C y placa D, la cual está unida por dos pernos. Entonces, estas placas están sometidas a cortantes. Estas placas están sometidas a cortantes y se generan dos secciones del perno sometidas a cortantes. ¿Sí? Entonces, si tú extraes esas secciones del perno sometidas al cortante, encontrarás que hay una fuerza actuante, y sobre esa fuerza actuante habrán dos fuerzas reactivas que intentan mantener el equilibrio. ¿Por qué hay dos fuerzas y por qué no una sola? Porque sencillamente en esta figura están generándose dos secciones del perno sometidas a cortante. Esta sería una sección y esta sería otra sección sometidas a cortante. Entonces se generan dos reacciones, una por cada placa. Como son dos placas, pues se generan dos reacciones. Entonces, si tú haces sumatoria de fuerzas en el eje X, encontrarás que la fuerza F positiva menos la fuerza reactiva P menos la otra fuerza reactiva P es igual a 0. F menos 2P igual a 0. Despejando, tenemos que la fuerza es igual a 2 veces la fuerza reactiva. Y encontrarás que la carga es igual a F medios. Esta carga o esta fuerza reactiva es igual a la mitad de la fuerza actuante. Entonces, reemplazando en esta fórmula, tienes esfuerzo cortante promedio. Entonces, en vez de P, porque P es igual a F medios, reemplazo por F medios, y haciendo la ley de la oreja,
encontraré que la fuerza es igual a 2 veces el área. Pero sigue lo mismo, fuerza sobre área, en donde este área está actuando de forma paralela a la carga que estoy aplicando. Entonces, es por eso que se le llama esfuerzo cortante. Ahora, pues ya hablamos de esfuerzo cortante, pues tocaría hablar de algo que se conoce como esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento también se le conoce como esfuerzo de contacto o presión de contacto. Entonces nosotros vamos a llamar esfuerzo de aplastamiento. Entonces resulta, no sé si ustedes lo han visto, cuando tú utilizas una correa de esas que tienen agujeros. Entonces, ¿qué pasa? Con el uso, cuando tú quitas ese agujero de esa correa, el ojal o ese agujero tiende a ser ovalado, ¿sí? Adopta una forma ovalada. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona que estoy señalando, la zona que está abrazando, supongamos que es una platina alrededor del perno, esta zona que estoy señalando con el cursor, en ella se generan deformaciones y son deformaciones de tipo permanentes. Entonces, ¿y a causa de qué se generan esas deformaciones? Porque hay un empuje o hay un aplastamiento producto de una fuerza normal que está actuando sobre un área localizada. Este es el área localizada. Entonces se genera un esfuerzo de aplastamiento. Miren, alrededor del perno se genera una fuerza P perpendicular al área localizada. Y esta fuerza sería una fuerza o un esfuerzo normal de aplastamiento. O sea que el esfuerzo de aplastamiento es un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga que está aplicada de forma paralela. Entonces, si yo quiero analizar este esfuerzo de aplastamiento, lo evalúo como el área proyectada. O sea, miren, este es el área sometida a aplastamiento. Entonces, este área sometida a aplastamiento, yo determino el área proyectada. Entonces, ¿a qué será igual ese área? Pues en este caso será la distancia D multiplicada por el espesor de la placa. En este caso tiene una distancia T. O sea, siempre es un área, sea centímetros cuadrados, sea milímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, siempre estamos hablando de un área. En este caso es el área proyectada. Entonces, este área que estoy señalando con el cursor está sometida a una fuerza normal. Entonces, como hay una fuerza normal a este área, se está produciendo un esfuerzo normal de aplastamiento. Esfuerzo normal de aplastamiento. Entonces, este esfuerzo normal de aplastamiento se denota con la letra sigma B. Sigma B, y también es fuerza sobre área. Y este área lo determino con el área proyectada. Y es igual a la distancia D por el espesor de la placa. Entonces, tienes la fuerza P, distancia T, que es el espesor de la placa, por D, la distancia D, área proyectada. Entonces, la superficie de contacto entre la placa y el perno sufre de aplastamiento. Entonces, como hay aplastamiento, hay cierta deformación. Entonces, se generan deformaciones en la superficie de contacto entre la placa y el perno. Esas deformaciones ocurren aquí, alrededor de esta zona. Que si nos vamos al ejemplo de la correa, en el agujero encontramos esas deformaciones. Entonces, adoptan una forma ovalada. Y el área sometida a aplastamiento es el área proyectada. Que ya encontramos ese área proyectada. Sería esta zona que está aquí. Área proyectada. Entonces, ¿cómo identificas un esfuerzo de aplastamiento? Con sigma B. Sigma B igual fuerza sobre área. Tenemos un ejemplo de aplicación, ¿listo? De esfuerzos cortantes. Entonces, el ejercicio nos dice que un grillete de anclaje soporta la fuerza del cable de 600 libras. Si el pasador
tiene un diámetro de 0,25 pulgadas, determine el esfuerzo cortante promedio en el pasador. Entonces, a tener en cuenta, primero, que el esfuerzo cortante es diferente a lo largo de toda la sección. Entonces, por eso estamos hablando de esfuerzo cortante promedio. Esfuerzo cortante promedio. Si yo analizo solamente esta sección, voy a encontrar que esta sección está sometida a una carga de 600 libras producto de la tensión de este cable o de esta cuerda que está de este lado. Entonces hay una tensión de 600 libras. Entonces, como se genera una fuerza de 600 libras, también el elemento trata de mantener el equilibrio. Si no manteniera el equilibrio, sencillamente se rompe. Entonces, como él intenta mantener el equilibrio, se generan dos fuerzas cortantes, que serían fuerzas reactivas, que sería la fuerza actuante, y estas son las dos fuerzas reactivas que se generan para mantener el equilibrio. Entonces, si te piden esfuerzo cortante, ya tú denotas, ojo, necesito una fuerza que ya la tengo, pues ahora que necesito un área, como es el área de una sección circular, puedo determinarla con pi por d cuadrado sobre 4 y así determinaré el área de la sección transversal a la que está sometida este elemento. Ese área, resolviendo, quedaría en 0,05 pulgadas cuadradas. 0,05 pulgadas cuadradas. Y puedo decir que el esfuerzo cortante promedio es igual a fuerza sobre área. Siempre denota que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza sobre un área. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Esta fuerza cortante. Entonces, ¿a qué será igual esta fuerza cortante? Pues hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Recordemos que siempre debemos analizar que el elemento esté en equilibrio. Si el elemento no está en equilibrio, sencillamente él falla, ¿sí? O se rompe. Entonces, debemos analizar que el elemento esté como tal en equilibrio. Entonces, si yo hago esta sumatoria de fuerzas en el eje Y, encontraré que tengo 600 libras hacia abajo, una fuerza negativa, 600 libras, más fuerza reactiva. Esta fuerza reactiva será fuerza cortante. Entonces tengo una fuerza B en la izquierda, tengo otra fuerza B acá en la derecha. Entonces tendré que menos 600 libras es igual a la fuerza cortante en la izquierda más la otra fuerza cortante a la derecha. Sumando encontraré, haciendo la suma algebraica, encontraré y que 600 libras más 2 veces el cortante igual a 0, paso la fuerza positiva, en este caso que está a la izquierda, la paso hacia la derecha, tengo 2 veces la fuerza cortante igual a 600 libras. Y si despejo, la fuerza cortante es igual a 600 libras entre 2. Encontrando que toda la fuerza cortante es igual a 300 libras. Entonces ya tengo mi fuerza cortante 300 libras. Entonces, como ya tengo mi fuerza cortante 300 libras, sí, ya puedo reemplazar. Ya tengo el cortante 300 libras sobre el área que está actuando paralela a la fuerza. Entonces por eso estoy hablando de esfuerzo cortante. Entonces tengo que mi esfuerzo cortante promedio, porque no es constante, es promedio, es de 6.000 libras sobre pulgada cuadrada. Que habíamos dicho nosotros de libras sobre pulgadas cuadradas, que eran PSI, libras sobre pulgadas cuadradas, PSI. Entonces tengo 6.000 PSI, unidades de esfuerzo, o de presión. Pero en este caso, como estamos hablando de esfuerzo, fuerza sobre área, digamos unidades de esfuerzo. 6.000 PSI, libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este elemento está sometido a 6.000 PSI de fuerza o de esfuerzo cortante promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como diseñador de elemento de máquina debes diseñar una pieza que sea capaz de resistir este esfuerzo cortante promedio.
Lógicamente, si va a estar actuando un esfuerzo o se va a estar produciendo un esfuerzo cortante de 6000 psi, lo ideal es que tú diseñes una pieza que supere o que sea capaz de resistir más de ese esfuerzo cortante. Ya es por un factor de seguridad. Aplicación. Esto lo vemos mucho en las uniones de las armaduras. Uniones de las armaduras. Si nosotros consideramos, por ejemplo, armaduras o cerchas, vamos a buscar una armaduras cerchas, por ejemplo, aquí estoy buscando, miren, esta armadura tendrán unas uniones. Generalmente, cada una de estas uniones son conocidas como nodos, y en esos nodos pueden haber actuando unos pernos. Entonces, ¿qué pasa? Esos pernos pueden estar sometidos a cortante. Es posible que estén sometidos a cortante. Entonces, tú, como diseñador de elementos de máquina, debes ser capaz de diseñar elementos de máquina, en este caso un perno, capaz de resistir ese esfuerzo cortante. Entonces, ya vemos la aplicación en el tema de cubiertas, porque nosotros, si nos vamos por el tema de diseño de estructuras metálicas, también debemos ser capaces de diseñar estructuras. Por ejemplo, aquí está una estructura metálica. Si se dan cuenta, tienen la forma de triángulo, forma de triángulo, que lo que vimos en el primer corte, las clases pasadas, en la forma de triángulo era una forma de garantizar estabilidad y rigidez por una cuestión de restricción de grados de libertad. Entonces, aquí vemos, entonces cada nodo puede estar, pues ya sea por soldadura, generalmente se usan soldadura, pueden ser unos pernos, entonces estos pernos pueden estar sometidos a cortantes. Entonces por eso es que nosotros analizamos la importancia de evaluar el esfuerzo cortante. Entonces, aquí hay otro ejemplo de esfuerzo cortante. Entonces, en este ejemplo que analizamos, hay una figura que muestra la unión de un tirante, en este caso un tirante de este lado, y una base de madera. Esta sería la base de madera, y nos dicen que se desprecia el rozamiento. ¿Qué es el rozamiento? Fuerzas de fricción. Nos dicen que no consideremos esas fuerzas de fricción. Entonces, como no estamos considerando estas fuerzas de fricción, nos están pidiendo determina la dimensión de B. ¿Cuál es B? B es este espesor. Lo estás viendo acá. Determina la dimensión de B si el esfuerzo cortante admisible es de 600 kilopascales. Ojo, 600 kilopascales. Ya nos están dando en este caso el esfuerzo cortante admisible. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Hallar el esfuerzo o la dimensión del lado B. Este espesor del lado B. Nos dicen el literal B, calcula la dimensión de C si el esfuerzo de contacto, ojo, esfuerzo de contacto es el mismo que esfuerzo de aplastamiento, no debe ser mayor de 7 megapascales. Entonces, nos están pidiendo dos cosas. Uno, la dimensión de B. Y dos, calcular la dimensión de C si el esfuerzo de contacto no debe exceder de 7 megapascales. Es básicamente lo que nos están pidiendo. Entonces aquí tienes una fuerza actuante de 50 kilonewtons. Y dice que está en una dirección de 30 grados. 30 grados y una fuerza de 50 kilonewtons. Acá dice que tienes 30 grados y aquí tienes esta dimensión C, que es donde se está produciendo el aplastamiento. Recordemos que esta zona está produciendo una fuerza hacia abajo y aquí se está generando en este área, en este pedacito de área que estoy señalando. Vamos a buscar una forma de señalarlo mejor. En esta zona, aquí, vamos a ver, se están insertando formas. Aquí, en esta zona, parece que no tengo
en toda esta zona se estarán generando esfuerzos de aplastamiento. Aquí, en esta zona, esfuerzos de aplastamiento. Entonces te está pidiendo esta dimensión C. Entonces, si tú tienes una fuerza P de 50 kilonewtons y tienes el ángulo que está a 30 grados, pues básicamente tú puedes decir que esta carga, descomponiéndola en sus componentes rectangulares, es adyacente al ángulo. Entonces tú puedes, descomponiendo esta fuerza, puedes decir que la carga por el coseno de 30 grados, recordemos que coseno es porque es adyacente al ángulo, es igual a los 50 kilonewton multiplicado por el coseno de 30, que es 0.866. Entonces, haciendo la multiplicación, eso te da 43.3 kilonewton. Ahora, el ejercicio habla de un esfuerzo admisible de 900 megapascales. Entonces, ¿qué pasa? Esos 900 megapascales tú lo debes convertir a megapascal por una cuestión práctica en cuanto al manejo de unidades. Si tú tienes todas las unidades en milímetros, pues convierte y tienes fuerzas en kilonewtons, pues lo puedes pasar a newton y ya tendrás newton sobre milímetros cuadrados. Ahora, 900 megapascales, al convertirlos en megapascal, un kilopascal es igual a 0,001 megapascal. Haciendo la división y la conversión, eso te da igual a 0,9 megapascales o 0,9 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, ya el ejercicio nos está dando el esfuerzo de contacto o de aplastamiento y nos dice que este esfuerzo de contacto o aplastamiento es igual a 7 megapascales y que no debe exceder ese valor. Lo que tenemos que hacer es hallar cuál es el área de corte. Ojo, el área de corte. Es decir, que esta área de corte está paralela a la fuerza actuante. Ese sería el área de corte. Ahora, si tú tienes este área 150 milímetros por B, por 150 milímetros por B, ese sería tu área de corte. Entonces, en este caso, tú no conoces a B. Puedes indicar que el área es igual a 150 milímetros por B. B es este ancho que ves acá. Este ancho de esta cara. Entonces tienes tu área de corte. Lógicamente este área de corte debe ser en milímetros cuadrados. Ahora, tú tienes el esfuerzo cortante tau es igual al cortante sobre área. Este es el cortante, ¿cuál es? 43.3 kilonewton. Es la fuerza que está actuando paralela al área. 43.3 kilonewton sobre 150 milímetros, que es este ancho que ya te lo está dando el ejercicio, por B. ¿Y qué me representa este 150 milímetros por B? El área de corte. Área de corte. Esta A es el área de corte. Entonces, si convertimos estos 43.3 kilonewton a newton, recordemos que un kilonewton es igual a 1000 newton, obtendré 43.300 newton, divididos entre el área de corte, que es 150 milímetros por B. B es esta dimensión. Entonces dice que como el esfuerzo cortante admisible, o sea, ya nos dicen que no te puedes pasar de estos 900 kilopascales. Entonces, ya sabemos que estos 900 kilopascales son 0,9 megapascales. Entonces, tienes 43.300 newton dividido entre 150 milímetros, que es todo este ancho, multiplicado por B. B es este espesor. Entonces, te está preguntando este área. Entonces, si tú ya tienes la igualdad de dos miembros, puedes hacer una multiplicación en cruz. Entonces tú puedes decir que 43.000 newtons es igual a 0,9 megapascal multiplicado por este área, 150 milímetros por B.
150 milímetros por B. Si despejamos B, ya de esta expresión, tú puedes despejar B. Entonces puedes decir que B es igual a 43.300 newtons sobre 0,9 megapascales, o sea, y un megapascal es newton sobre milímetros cuadrados. 0,9 newton sobre milímetros cuadrados multiplicados por 150 milímetros. Y acá tienes la dimensión de B. Esta dimensión de B será igual a 321 milímetros. Entonces quiere decir que esta dimensión será de 321 milímetros. Entonces, estos 321 milímetros multiplicados por los 150 milímetros corresponde al área de corte o el área que está sometida a esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque esta área es paralela a esta fuerza. Entonces, como ese área es paralela a esta fuerza, se habla de área de corte. Bien. Ahora vamos a evaluar el esfuerzo de contacto o de aplastamiento. Pues, el esfuerzo de contacto o de aplastamiento corresponde a una fuerza que se está dando de forma perpendicular a la sección transversal del elemento. Entonces estamos hablando de un esfuerzo normal de aplastamiento. Entonces sería esta zona. Esta zona que estoy señalando con el mouse corresponde al esfuerzo de contacto o de aplastamiento. Y es equivalente a esta altura C multiplicado por el ancho de 150 milímetros. Entonces, el esfuerzo de contacto o de aplastamiento es igual a 7 megapascales. Ya nos dice el ejercicio. 7 megapascales. Entonces nos dice, por ejemplo, acá nos dice que calcula la dimensión C si el esfuerzo de contacto no debe exceder de 7 megapascales. Ya él nos está diciendo que ese esfuerzo de contacto no debe exceder de 7 megapascales. Entonces, primero establecer cuál es el área que está sometida a aplastamiento. En este caso, el área sometida a aplastamiento AB sería este pedacito que está aquí. Este que estoy señalando con el mouse es un rectángulo. Es un rectángulo. Estoy señalando con el mouse. Y su área es igual a C por 150 milímetros. Este área es igual a C por 150 milímetros. Entonces, al hacer esa multiplicación de ese área de aplastamiento, ¿sí? Y yo tengo que mi área de aplastamiento es igual a una carga o una fuerza de aplastamiento sobre un área de aplastamiento. ¿Y cuál es esa sigma B? Ya lo conozco. Sigma B es 7 megapascales. Entonces puedo igualar. Si yo sé que sigma B es igual a una fuerza de aplastamiento, ¿cuál es esta fuerza de aplastamiento? 43.3 kilonewton, que convertido a newton serían 43.300 newton sobre el área sometida a aplastamiento, que en este caso serían unos 150 milímetros multiplicados por el espesor C. Entonces, si yo tengo este esfuerzo de aplastamiento admisible, ya me lo está dando el ejercicio, son 7 megapascales, igual a 43.300 newton, que es la fuerza, la descomposición de la fuerza que está actuando y que está produciendo el aplastamiento. Entonces serían 43.300 newton entre el área 150 milímetros por C. C es este espesor. Entonces ya puedo despejar haciendo la multiplicación en cruz. 7 megapascales multiplicados por 150 milímetros por C es igual a 43.300 newton por 1, que es 43.300 newton. Y ya puedo despejar C. Si yo despejo aquí, estos miembros van para abajo, pasan a dividir. Encontraré 43.300 newtons divididos entre 7 newtons por milímetro cuadrado por 150 milímetros. Aquí puedo cancelar newtons, cancelar milímetros 1 y me queda que este espesor C, o sea, es un cuadrado en realidad. Este espesor C
es igual a 41.24 milímetros. Entonces, ¿qué significa ese espesor? Tengo aquí un cuadrado, porque de hecho es un área. Entonces, me dice que este área, vamos a agregar un cuadro de texto, hay un área, esta área tiene un largo de 150 milímetros, tiene un área de 150 milímetros, ¿verdad? Y tiene un espesor C, este es el espesor C, este espesor C tiene un espesor de 41,24 milímetros. 41,24 milímetros. Este es el espesor C. ¿Sí? Entonces, como yo tengo, y esta sería el área sometida a aplastamiento. O sea, si yo multiplico 150 por 41.24 milímetros, eso me dará cuánto es el área sometida a aplastamiento. Por lo tanto, el esfuerzo de aplastamiento o esfuerzo de contacto corresponde a un esfuerzo normal. Y bueno, muchachos, hemos terminado la parte que es sobre esfuerzo cortante. Entonces, esta clase yo la voy a dejar cargada en el Teams y estaremos atentos en la hora de la clase a resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Bien, es todo por hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias.